La disciplina de la anestesia abarca el control de grandes aspectos de la humanidad. Estos son tres: conocimiento, dolor y movimiento. El control y la supresión del dolor permiten la ejecución de los actos quirúrgicos sin sufrimiento para el paciente y con comodidad para el equipo quirúrgico. Los campos de la cirugía y la anestesiología colaboran uno con el otro y continúan su evolución juntos, lo que permite la atención de pacientes más graves y la recuperación rápida de los procedimientos ambulatorios y de mínima invasión. El desarrollo de la cirugía y la anestesia ejemplifican la dicotomía de dos especialidades nuevas que dependen una de la otra, aunque cada una de ellas es cada vez más autónoma. El especialista en anestesia no se limita a quirófano. La anestesiología surgió en la búsqueda de alivio del dolor, lo que dio origen al campo de medicina de dolor. La especialidad de anestesiología no solo se limita al quirófano, pues la anestesiología surgió en la búsqueda de alivio del dolor agudo y crónico, lo que dio origen a los cuidados paliativos y también el desarrollo de la medicina de cuidados intensivos. La participación del anestesiólogo se ha ampliado hasta convertirse en el médico del periodo perioperatorio. Un anestesiólogo valora al paciente antes de la operación, lleva a cabo el procedimiento anestésico y participa en el alivio del dolor en el periodo posoperatorio. Conozcamos los componentes de la anestesia general. Una anestesia general se logra mediante una combinación de fármacos intravenosos e inhalados, cada uno empleado hasta su máximo beneficio. Para lograr una anestesia general, basémonos en la tríada de efectos principales y distintos. Esta tríada de efectos principales está compuesta por amnesia, que consiste en la pérdida del conocimiento, también conocida como hipnosis. La segunda, analgesia, es la pérdida total de sensibilidad al dolor. Y la última, la relajación muscular, la cual se logra mediante la administración de bloqueadores de la unión neuromuscular. De estos, el prototipo es la succinilcolina, que es despolarizante. Sin embargo, en los últimos años, los más utilizados son los no despolarizantes. Existen distintos tipos de anestesia: local, regional y general. La anestesia local consiste en el bloqueo de la transmisión del dolor por acción directa de un fármaco. La presencia de un anestésico local en las terminaciones nerviosas interrumpe la conducción nerviosa sensitiva, de manera que insensibiliza una parte del cuerpo sin modificar la función cerebral. Estas son algunas de las ventajas de la anestesia local. La primera y más importante es que el paciente puede permanecer consciente durante la operación. Otra es la reducción de los costos de la operación. Un ejemplo de esto es que un paciente operado con anestesia locorregional no necesita el mismo grado de cuidados de enfermería que necesita un paciente con anestesia general. Existe reducción de la ansiedad del paciente, aunque esto es muy subjetivo. Existen pacientes que prefieren perder la conciencia durante la operación u otros que tienen miedo a la anestesia. Con el advenimiento de técnicas especiales es posible prolongar la anestesia local durante horas o incluso días. Esto con el fin de controlar el dolor posoperatorio. Además, estas técnicas se usan en el tratamiento del dolor crónico en las clínicas del dolor, por ejemplo, en beneficios de un paciente oncológico. Los anestésicos locales se clasifican en ésteres y amidas. De manera ideal, la acción del anestésico debe ser reversible, no debe ser irritante ni lesionar de manera permanente la estructura del nervio. La característica que todos los anestésicos locales comparten es el bloqueo de la transmisión de impulsos neurales y lo hacen mediante la estabilización de los conductos de sodio cuando están cerrados, lo que impide que los potenciales de acción se propaguen a lo largo del nervio. Cada anestésico
tiene distintos tiempos de recuperación, según su liposolubilidad y unión con tejidos. Sin embargo, generalmente el retorno de la función neuronal es espontáneo conforme el fármaco se metaboliza. El metabolismo de estos fármacos ocurre en el hígado, por acción de la colinesterasa plasmática, también llamada pseudocolinesterasa. El efecto de los fármacos que puedes ver en la imagen pueden variar desde 30 hasta 180 minutos. Se acostumbra a incrementar la duración de estos agregando adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor que tiene un efecto fisiológico y varios efectos clínicos cuando es agregada a los anestésicos locales, al reducir la hemorragia local. Las moléculas del anestésico permanecen cerca del nervio durante más tiempo y esto se traduce en inicio del bloqueo nervioso más rápido, mejora en la calidad y duración del bloqueo. Se absorbe menos anestésico local hasta el torrente sanguíneo, reduciendo toxicidad. La adrenalina agregada a los anestésicos locales puede provocar isquemia y necrosis cuando es aplicada en sitios anatómicos con gran compromiso vascular. Por esto no debe ser aplicada en dedos, pabellones auriculares o prepucio. Ahora pasamos a la anestesia regional. La anestesia regional consiste en el bloqueo de nervios periféricos y centrales. En la actualidad, pueden realizarse bloqueos desde un solo nervio periférico hasta un plexo nervioso completo para brindar anestesia a una región más grande del cuerpo, además de bloqueos nerviosos centrales, los cuales pueden ser raquídeos o epidurales. La preparación del paciente para la operación en la que se aplica anestesia regional es la misma que se hace para el paciente que será operado con anestesia general. El hecho de que la anestesia seleccionada sea de otra naturaleza o que la cirugía programada sea para un paciente ambulatorio no invalida la necesidad de cumplir cada uno de los pasos del preoperatorio. En la mayor parte de los casos resulta conveniente el uso de una anestesia combinada, pues muchos pacientes desean de cualquier modo estar dormidos durante el acto quirúrgico. Esto se logra utilizando anestesia regional con sedación. En este tipo de anestesia, el paciente está despierto y puede escuchar. Por eso es indispensable tener especial atención en las palabras y actitudes por quienes llevan a cabo el acto quirúrgico. El paciente debe estar en decúbito, vestido reglamentariamente y tener una venoclisis instalada. Esto para mantener una vía venosa permeable y recibir anestesia general de ser necesaria. El anestesiólogo siempre está a la cabecera del paciente. Debe contar con todo el equipo para la sedación o anestesia general y vigilar de manera constante al paciente, mínimo con electrocardiografía, presión arterial no invasiva y evaluación de la función respiratoria. Veamos algunos ejemplos de bloqueos periféricos. Bloqueo del plexo braquial para cirugía en brazo o mano. Bloqueo de los nervios crural y ciático para procedimientos en extremidad inferior. Bloqueo del tobillo para la intervención quirúrgica en pie o dedos. Bloqueo intercostal para obtener analgesia torácica después de una cirugía. Bloqueo del plexo cervical, ideal para endarterectomía carotídea. Todos los bloqueos de nervios periféricos pueden complementarse con sedación o analgésicos intravenosos durante la operación. Veamos las técnicas de anestesia regional. Infiltración. Es la vía más útil y utilizada para operar al paciente ambulatorio y para procedimientos relativamente menores, como pequeñas incisiones y biopsias. Como ejemplo sencillo, la exéresis de una uña. Bloqueo de campo. Consiste en infiltrar con inyecciones seriadas las regiones adyacentes al sitio que se ha de operar. La característica es que el bloqueo se realiza por planos. Primero el plano superficial, después se infiltran planos más profundos y fascias aponeuróticas. Puede usarse este tipo de bloqueo en la pared abdominal. Como precaución esencial,
Siempre debe prepararse la dosis total del anestésico, pues en este tipo de bloqueos se puede perder con facilidad el control de la dosis. Ejemplos de bloqueo regional. Bloqueo digital, para producción de anestesia de un solo dedo u ortejo. No se recomienda el uso de anestésico con vasoconstrictor. Bloqueo de nervios intercostales, para procedimientos menores en la porción inferior del tórax o porción superior del abdomen. Bloqueo de la mano. Se realizará infiltrando los nervios mediano, radial y cubital. Bloqueo de pie. Se inyecta anestesia en los nervios tibial anterior y posterior. Bloqueo de plexos. Por ejemplo, en manos expertas, el bloqueo del plexo cervical permite realizar cirugías en la cara lateral del cuello y en las arterias carótidas. Bloqueos nerviosos centrales. La inyección central de un anestésico local cerca de la médula espinal brinda anestesia a la mitad inferior del cuerpo. Útil en procedimientos genitourinarios, ginecológicos, en una hernia inguinal o en extremidades inferiores. En el sistema nervioso central existen dos tipos de anestesia regional, la raquídea y la epidural. La anestesia raquídea consiste en la inyección directa del anestésico local al líquido cefalorraquídeo. El nivel de inyección casi siempre es por debajo de L1 o L2, que es donde termina la médula espinal en la mayoría de los adultos. Las posibles complicaciones incluyen hipotensión, sobre todo si el paciente no está bien hidratado. El bloqueo espinal alto requiere atención inmediata de la vía respiratoria y en ocasiones se produce cefalea posterior a la punción lumbar, conocida como cefalea raquídea. La anestesia epidural también suele ser llamada extradural o peridural, porque los anestésicos locales se inyectan al espacio epidural que rodea el saco dural de la médula espinal, a diferencia de la anestesia raquídea, donde el anestésico local se inyecta de manera directa en el saco dural. Para esta se necesitan volúmenes mucho mayores de anestésico que en la anestesia raquídea. Por eso que el inicio de este bloqueo es más lento, de 10 a 15 minutos aproximadamente. Una de las ventajas del uso de la anestesia epidural sobre la raquídea es la posibilidad de colocar un catéter permanente a través de introductores del espacio epidural, lo que permite una técnica intermitente y por ende una anestesia continua y prolongada. En este video podemos observar un bloqueo mixto realizado a una paciente femenina de 30 años de edad, atendida en el Hospital General de Zona número 1 de Tepic, Nayarit, el día 18 de mayo del año en curso, con un diagnóstico preoperatorio de embarazo de 38 semanas de gestación, con ruptura prematura de membranas y oligodramnios, donde la operación propuesta es una cesárea y una oclusión tubaria bilateral. Jacinta, voy a lavar tus palmas, un poquito frío este líquido, Frío. Doctora, yo sí la vi allá, de lejitos. ¿Llegaste tarde, Cristo? No. Entonces, pero acá estaba metida en la refri. Ahí nos tienen, en el palco todo. 12.5 por el peso, o sea, 85. Y de unos 62. Ponle los 10 ¿10? y para
Está fiebroso, ¿no? ¿Tenemos el equipo de Perifix? Eso no hice. Como que se la agarras con la pinza, con la bata y para que no se te caiga. Ah, sí, mira. Y así no te estás peleando. Espera. No te muevas, no te muevas, no te muevas, hija. Como ya te viene acomodado, Pon tu mano. A ver, apoyo tu bracito. Ahorita te voy a doblar un poquito más, y acuérdate lo que voy a sacar la espaldita, ¿ok? Y acá, y que vas a caer en el espacio entre el L4 y el L5. A partir de ahí te guías y puedes poner el bloqueo en L3, L4, L1, L2. ¿sí? Esos son, digamos, los espacios más seguros para poner un bloqueo sin que puedas dañar las fibras nerviosas de lo que está haciendo el doctor. ¿Y qué sientas mejor? Ahora el doctor lo que va a hacer es que va a infiltrar con anestésico local la piel. Sí, primero se hace un aboncito. Enchiloso, discúlpeme, Todo lo que tú le dices al paciente le tienes que avisar. Porque si no el paciente brinca, se mueve, sí, y lo puedes lastimar. Entonces, le dices al paciente que le vas a infiltrar. En realidad esto es lo más molesto del procedimiento, tanto la posición como la infiltración local, porque arde. Ya después de eso, cuando el doctor entre más profundo con la aguja con la que va a bloquear, ya no le debe de doler al paciente. En caso de que le duela, bueno, hay que infiltrar un poquito más. Ahorita la técnica que vamos a usar va a ser un bloqueo mixto. Se le va a poner un catéter peridural y se le va a poner la dosis en el espacio subaracnoideo también. Entonces el doctor va a localizar el espacio, va a entrar con una aguja para bloqueo peridural, que es por donde puede pasar un catéter, pero primero va a pasar a través de esa aguja la otra aguja que llega al espacio subaracnoideo. Se le pone la dosis del medicamento, se retira la aguja y se pone ahora sí el catéter. Sí, ese catéter nos va a servir en caso de que necesitemos poner una dosis extra de medicamentos durante el procedimiento, o incluso para ponerle dosis de anestésico, pero para analgesia postoperatoria. la aguja con la que voy a entrar al espacio peridural. Voy a encoger su espalda, señora, Esa aguja se llama TUI. Cualquier molestia, dígame, pero no se mueva. Para localizar el espacio peridural hacemos unas pruebas de pérdida de resistencia. Sí, la que va a hacer el doctor se llama Pifkin, se hace con aire. Entonces, cuando ya sentiste que estás en el ligamento amarillo, quitas la aguja y pones la jeringa con máximo 3 mililitros de aire. Vas avanzando milimétricamente y vas probando. ¿sí? En el momento que tú llegas al espacio subaracnoideo, te va a permitir meter el aire sin ninguna resistencia. Si llega a salir líquido, es que ya nos pasamos hasta el espacio subaracnoideo, que no es lo ideal.
porque esa es, digamos, una complicación del bloqueo. Que vieron ahí en esta correspondencia. Ajá. ¿Ok? Ahora voy a introducir la aguja espinal, que esa sí llega hasta el espacio subaracnoideo del dedo. Tal vez vaya a sentir un pequeño calambre en una de sus piernas. Ahora, sabemos que estamos en el espacio subaracnoideo porque tenemos salida de líquido cefalorraquídeo. El doctor tiene que esperar que se llene la cámara de la aguja con líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para poder pasar la dosis, porque si lo mete así va a meter aire. Y también eso sería una complicación, ¿no? Podemos causar un neumoencéfalo. ¿Sí alcanzas a ver la salida de la gotita de líquido? Ahorita martes, jueves y sábado. No, lunes, jueves y sábado. Tal vez vaya a sentir apretada la cadera, señora. Ya tengo 3 años así de hidratación. Ya menos terminamos. Tal vez vaya a sentir otro pequeño calambre. Respire hondo. ¿No han metido el cambio? Yo creo que no. Pero no sé si pesado, está bien cambio aquí. Pues como nada más abajo aquí. No de turno, no, nada más en la noche. No me cambian de turno. Los días. Ya que se va el catéter, se va metiendo el catéter y sacando la aguja. No. Solo los Pues eso está bien. Entre 6 centímetros de todo. Está a gusto también porque... Para calcular cuánto vas a dejar de catéter, tiene marcas. Cada centímetro tiene una marca. Tiene una marca más grande cada 5 centímetros. Entonces él tiene que calcular. Se dejan de 3 a 5 centímetros de catéter adentro del espacio. Aparte se le suma lo que entró de aguja. Entonces esos son los centímetros que él va a dejar de catéter del espacio peridural a la piel. ¿Ok? Y ahí se fija. Se tienen que probar que no te haya sido el espacio subaracnoideo con el catéter, porque también con el catéter puedes rasgar la dura madre y tiene salida de líquido cefalorraquídeo. Ya que compruebas que no tienes, ahora sí quitas tu catéter. Estira las piernas, señora, pero sin voltearse. Aquí nosotros checamos. Vemos que no haya salida de líquido, que no haya salida de sangre, ¿sí? Y que el catéter esté permeable. Tienen que pasar con facilidad el líquido. ¿Okay? Ahora sí hay que voltearnos. Vamos a ayudar a voltearse. ¿Cómo sienten sus piernas? ¿Como entumidas? ¿Como calientes? ¿Cómo las sienten? Calientes, ok. Eso quiere decir que la anestesia local está funcionando. Midiendo. Voy a descubrir a la paciente. Todo paciente que será sometido a una intervención quirúrgica debe contar con 2 valoraciones. La primera consiste en una valoración preoperatoria y la segunda
es la valoración preanestésica, que consiste en un examen completo por parte del médico anestesiólogo. De manera rutinaria, con estas dos valoraciones es suficiente. Sin embargo, en algunos casos, tanto cirujano como anestesiólogo solicitan la opinión de otros especialistas. La valoración preoperatoria se realiza justo antes del procedimiento quirúrgico. El objetivo de la valoración por parte del anestesiólogo es conocer personalmente al paciente, estratificar el riesgo anestésico y elegir racionalmente la técnica anestésica más adecuada para la cirugía programada. La relación del anestesiólogo y el paciente es esencial para informar al paciente acerca del tipo de anestesia que se planea, conocer su estado de ánimo y definir sus temores respecto al acto quirúrgico. El anestesiólogo revisa el expediente clínico del paciente y realiza un interrogatorio intencionado, buscando antecedentes de anestesia previa y conocer si hubo complicaciones. También pregunta sobre la existencia de enfermedades y el tiempo de evolución, además de la ingestión de medicamentos que pudieran potencializar o interactuar con los fármacos que se utilizarán durante la anestesia. El anestesiólogo también investiga antecedentes de toxicomanías, tabaquismo o alcoholismo. Posteriormente, procede a realizar una exploración física, poniendo especial atención en los aspectos cardiorrespiratorios, endocrinos, renales, hepáticos y en el sistema nervioso central. Todo esto queda asentado en el expediente clínico, junto con la revisión de la nota preoperatoria del cirujano y la estratificación del riesgo de acuerdo a las escalas de Lassa y Goldman, así como los exámenes de laboratorio y gabinete. Anestesia general balanceada. Consiste en la aplicación de diferentes fármacos para alcanzar efectos específicos, ya que no existe un agente anestésico único, inhalado o endovenoso que pueda cumplir con todas las condiciones que exige el acto quirúrgico. La interacción de diversos fármacos es lo que nos va a ayudar a tener un efecto clínico significativo. En este contexto, la anestesia tiene 4 objetivos. 1. Producir inconsciencia y amnesia. 2. Producir analgesia. 3. Relajar los músculos. Y 4. Mantener la homeostasia. De esta manera, el anestesiólogo selecciona entre todos sus recursos los fármacos que le permitan alcanzar con rapidez las condiciones para efectuar la operación con el menor trastorno fisiológico, esto es, conservar la homeostasis, y con los que se restituyan pronto las condiciones del paciente. Una terapia combinada de fármacos ofrece un perfil mejorado y más equilibrado en cuanto a los efectos deseados, es decir, es mayor el beneficio que el riesgo.